El subprocurador de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, rindió un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, que terminó con la aceptación de que los jóvenes desaparecidos en 2014 están muertos. Con el anuncio de que se considera este caso un crimen de Estado y con la solicitud de 33 órdenes de aprehensión para personajes políticos y del mundo de la justicia y de 83 más para policías y militares que supuestamente participaron en esos hechos. Mire usted, la primera detención el viernes en la tarde fue la de Jesús Murillo Caram, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. 3 casos que habrá que demostrar. Hoy el presidente dijo que la investigación no involucra ni al expresidente Peña Nieto ni al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. El juez federal de amparo concedió una suspensión de oficio promovida por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, para evitar posibles abusos en su contra. En concreto, se prohíbe cualquier acto de incomunicación y se ordena a las autoridades del Reclusorio Norte tomar las medidas necesarias para garantizar su salud. Murillo Caram, de 74 años, fue detenido el viernes 19 de agosto afuera de su casa en Lomas de Chapultepec. Un día después, un juez de control le dictó prisión preventiva justificada tras aceptar el argumento de la Fiscalía General de la República de que tiene los recursos económicos para fugarse. El ex procurador es acusado de obstrucción de la justicia, tortura y desaparición forzada durante la investigación del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. La detención del Procurador General de la República en el periodo de 2012 a 2015 ocurrió un día después de que la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, presentó su más reciente informe. De entrada, descartó que los normalistas estén vivos. Fue una reunión difícil, dolorosa. Además, refuta la llamada verdad histórica, que en su oportunidad presentó el entonces procurador el 27 de enero de 2015. Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados. El informe de la Comisión de la Verdad, dado a conocer el jueves 18 de agosto, señala que la evidencia indica que no fue así y que autoridades de los 3 niveles de gobierno cometieron fallas. La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen. En resumen, se trató de un crimen de Estado. Alejandro Encinas dijo que hay 33 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República en contra de autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Con Murillo Caram se ejecutó la primera de ellas. Además, se libraron 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa en la ciudad de Iguala, así como autoridades administrativas y judiciales, policías municipales y del Estado, además de 14 contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Este lunes, el gobierno federal informó que por este caso no se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto ni al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Será el 24 de agosto cuando se realice la siguiente audiencia, donde el juez escuchará los argumentos para decidir si vincula a proceso a Murillo Caram y por cuáles delitos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y vamos a desgranar este caso con todos los detalles, por lo menos en sus principales componentes. Uno de ellos fundamental es que se dejó en libertad con el argumento de tortura a los verdaderos asesinos, a los sicarios de estos jóvenes. Estos son los principales sicarios que ejecutaron a los jóvenes de Ayotzinapa, a los estudiantes, y que se dijo que brindaron declaración bajo tortura. Vea usted esta declaración, cómo la brindaron. Ni siquiera están amarrados, están tomando refresco, como quieren, y forme usted su propia opinión. Los presuntos autores materiales en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas fueron detenidos meses después de lo ocurrido.
En 2015 revelaron las declaraciones de 4 de ellos: Patricio Reyes Landa, el Pato; Jonathan Osorio Cortés, el Jona; Agustín García Reyes, alias el Chereje; y Felipe Rodríguez, alias el Cepillo o el Terco. Todos narraron cómo les dieron las instrucciones para privar de la libertad a los normalistas. Yo el 26 de septiembre yo recibí una llamada como a las 11 de la noche del tan mentado Cepillo o el Terco que le dicen. Yo junto a los chavos, le marco al Pato y le digo: necesito que te vayas que los junten porque están atacando la cuna. Estaba yo en mi casa, recibí un mensaje del Pato de parte de orden del Terco que nos alistáramos, que porque ya se habían metido los contras en Iguala. Lo que nosotros hasta ahí sabíamos, ¿no? Les hicieron una serie de preguntas relacionadas con el modo, tiempo y lugar en el que se realizaron los hechos. Un cuerpo iba asesinado, llevaba impactos de bala, y los otros 3 iban vivos. Y ya me dio la orden que los subiera yo a un llamado basurero de ahí de Cocula. Y ya de ahí nos fuimos hasta donde les dije, hasta el basurero. ¿Cuántos eran? Pues eran hartos, así que los haya contado de uno por uno, no. ¿Había hombres, mujeres? No, puros hombres. Ajá. Y entonces ellos nos comienzan a bajar a los chavos. Entonces nosotros comenzamos a subir a la camioneta. Entonces, ¿cuántas patrullas eran? Como 7 o 8. Dieron detalles que en qué vehículos transportaron a los normalistas. Cuando vemos que venía una camioneta de 3 toneladas blanca, y ya que nos topamos, sí, ya que nos dicen súbanse, ya que se suben todos los chavos, a la camioneta, y ya que nos seguimos. ¿Me describe otra vez la camioneta? Blanca, 3 toneladas. ¿Y ahí? ¿Dónde iban estas personas? ¿Qué tipo de camioneta era? Era una blanca más grande, como de redilas. Así llevaba tubos, como 2-4 tubos. ¿Y cómo iban esas personas? Así agachados, amontonados todos. Entonces, pues ya la camioneta de 3 toneladas ya sabía que nosotros íbamos en camino, entonces en cualquier rato nos iban a coger. Indicaron que les dieron la orden de tirar los restos en el río San Juan. Duvalín, le digo, ¿qué? ¿Cómo lo hicieron con los chavos? El Duvalín me dijo, dice, no, pues yo hice una cama de palo. Empezamos a juntar leña, dice, y les prendimos fuego. Ya pues el Paja y el Duval comenzaron a echarle gasolina y diésel. Ya uno se puso una orilla, otro de otra, se les prendió para que prendiera parejo. Y ya el fuego duró aproximadamente unas 6-7 horas sin que le metiera mano. ¿Quiénes estaban ahí metiendo las cenizas? Estaba el Duvalín, estaba el Hueque, el Pasa, el Pato, el Jonah, estaba yo, Chade, no que le dicen el Bimbo, y yo, Chao, y el otro no sé cómo le digo. Los 4 consiguieron su libertad en 2019 con el argumento de que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura. Lo único que hicieron fue presentar declaración de que habían sido obtenidas estas declaraciones bajo tortura. Usted las vio, ahí están, forme usted su propia opinión. Un capítulo central en todo esto es el de las comunicaciones que interceptó la DEA entre los sicarios de Guerreros Unidos en Iguala y Chicago, que contradice lo que sostiene la nueva investigación y que muestra plenamente cómo se desarrollaron los hechos. Lo demuestra minuto a minuto, desde días antes hasta días después. Es una investigación que además no tenía que ver con los hechos de Ayotzinapa. La DEA estaba investigando el tráfico de heroína de Guerrero a Chicago. Tenía intervenidos las BlackBerry de estos sicarios allá y aquí, y durante toda esa noche, 2 días seguidos, estuvieron intercambiando los mensajes. Están los personajes, están quienes lo realizaron y está minuto a minuto prácticamente lo que sucedió. Esos cables fueron ignorados o simplemente se dijo que se verán en el resto de las investigaciones.
Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil, obtuvo su libertad en septiembre de 2019. Era señalado por testigos como uno de los autores materiales de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Gildardo López Astudillo cuenta, como decíamos, con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, además de que diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 alumnos. Este hombre se convirtió en testigo de la Fiscalía General de la República a cambio de dar información sobre el caso Iguala. Las autoridades lo identifican como Juan. El Gil niega su participación en el secuestro y desaparición de los normalistas. Incluso imputó a líderes de grupos criminales que no estaban señalados en el expediente y que actualmente están muertos. Las pruebas que lo identifican como uno de los líderes de Guerreros Unidos no son pocas. El periodista Jorge Fernández Menéndez dio a conocer en su libro La Noche de Iguala, donde revela las conversaciones interceptadas por la Administración de Control de Drogas, la DEA, a este grupo delictivo. Se debía a la investigación que realizaba sobre el trasiego de heroína. Así se identificó que entre 2013 y 2014, Guerreros Unidos transportaba droga escondida en autobuses de pasajeros desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago, Illinois. En total fueron intervenidos 12 Blackberries y teléfonos celulares de 8 integrantes del cártel en Chicago. Entre los mensajes se revela lo que ocurría la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y pone en evidencia cómo los hermanos Idronio, Adán y José Ángel Casarrubias, líderes de Guerreros Unidos, dieron la orden a Gildardo López de bloquear los accesos a Iguala. En una conversación, el Gil asegura que se cerró la vialidad con ayuda de policías comunitarios. Como parte de las medidas tomadas por Guerreros Unidos, los hermanos Casarrubias ordenan movilizar a policías de Iguala, Cocula y Huitzuco contra los estudiantes. También revela la descripción del propio Gil sobre la forma en cómo alteró los hechos la noche que secuestraron a los normalistas. En otro mensaje, su jefe, Adán Senen Casarrubias, le exige poner testigos falsos que confirmen que los normalistas subieron a los autobuses armados. El Gil agregó que los testimonios indicarían que los jóvenes saquearon tiendas y que incluso agredieron a civiles, incluido un niño. Sin embargo, en la información de la DEA no aparecen las conversaciones de los integrantes de Guerreros Unidos en un periodo de 9 horas, que va de las 7:44 de la noche a las 4:16 de la mañana. Esas conversaciones fueron entregadas por la DEA a la entonces PGR, luego de 3 intentos de las autoridades mexicanas. Finalmente, las grabaciones se entregaron en noviembre de 2017 y febrero de 2018. Mira, a pesar de lo que se dice, los hechos son muy duros y en la verdad histórica, en la principal investigación que se ha hecho, que fue la de la anterior administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la actual, se sigue diciendo lo mismo. Los jóvenes que iban a ir a secuestrar autobuses a Chilpancingo por orden de uno de sus líderes, finalmente se trasladaron a Iguala. En Iguala, los de Guerreros Unidos, que sabían que había 2 o 3 chavos que estaban relacionados con los rojos, pensaron que eran parte de una suerte de puesta en escena para realizar un ataque contra los rojos. Ese ataque se realizó antes de la detención de los estudiantes y murieron en ese ataque en un taller mecánico 3 personas. Como dicen estos comunicados de la DEA, mandan estas intercepciones telefónicas de la DEA, mandan detener a los jóvenes con policías de Iguala, llegan luego de Huitzuco y de Cocula. Ahí cerca de las 11 de la noche comienzan a entregarlos a los sicarios, que los terminan asesinando. Algunos en el basurero de Cocula, sí, según la investigación, y los peritajes, porque eso sí está basado en peritajes autónomos, son entre 17 y 19 jóvenes que son asesinados, incinerados ahí en Cocula. De los demás no sabemos lo que sucedió. En esta investigación, esta comisión de la verdad que se da a conocer el jueves, se habla de que hay un soldado, Julio César López Patzolín, este soldado que
estaba infiltrado en la Normal de Ayotzinapa. Es verdad. Y ya sabíamos que había un elemento de la Secretaría de la Defensa que había estado ahí en Ayotzinapa. Un elemento que fue secuestrado, desaparecido y que falleció en estos hechos. Dependía de inteligencia militar. En el cuartel, en el momento que se dieron los hechos, había menos del 30% de los elementos. ¿Por qué? Porque habían ido a atender un accidente vial a muchos kilómetros de ahí. Estuvieron regresando cerca de la medianoche. Hubo revisiones de los elementos militares en calles, hubo llamado de ambulancias. Dice este informe de la Comisión de la Verdad que este soldado, Julio César López Patzolín, que es una víctima de lo que ocurrió, tuvo su última comunicación cerca de las 10 de la noche y que a partir de las comunicaciones de Julio César podrían haber tenido información de lo que estaba ocurriendo. Era imposible. A ese joven lo terminaron secuestrando como a los demás después de las 10 de la noche. Y obviamente no lo iban a dejar comunicarse con las autoridades. No sabían las autoridades lo que estaba ocurriendo. Del cuartel militar se comunican con el G3, G4, donde se coordinan las actividades locales, y la policía municipal les dice que está todo bajo control. Y lo que teníamos hasta ese momento, las 10 de la noche, eran disturbios graves, secuestros de autobuses, pero son delitos que tenía que atender la autoridad local, no el ejército mexicano. López Patzolín es uno de los muertos, de los desaparecidos, de las víctimas de esos sicarios de Guerreros Unidos, y ahora prácticamente se lo hace aparecer como uno de los responsables de no haber informado. Se incluye también al coronel José Rodríguez Pérez, el jefe del 27 Batallón de Infantería. No podía haber hecho nada. Al general Alejandro Saavedra Hernández, jefe de la región militar, que es el actual director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, como él podría ser cualquier otro. El almirante Rafael Ojeda era el jefe de la zona naval en Acapulco, el jefe del grupo de coordinación Guerrero, Omar García Harfuch. Omar García Harfuch no estaba ni siquiera en Guerrero ese día. Dice que estos personajes y otros se reúnen con Murillo Karam y con otros funcionarios para establecer la verdad histórica. No hay tal reunión. Es una de las muchas reuniones de los grupos de coordinación, como hay todos los días en Palacio Nacional y como hay en muchos estados. Hoy García Harfuch temprano sacó un tuit que me parece que refleja perfectamente lo que pensamos mucho sobre lo que dice este informe. Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Esa es la verdad, no sé si histórica o no, pero esos son los hechos. La conclusión es sencilla. No se puede demostrar que se trata de un crimen de Estado. ¿Qué pasó en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa? Lo que hemos dicho muchas veces, entre los jóvenes, 2 o 3, la mayoría, 40 de los 43, eran de primer ingreso, tenían relación con los rojos. Se sabía precisamente por los jóvenes militares que estaban infiltrados en esa escuela. Se suponía que iban a secuestrar camiones para la marcha del 2 de octubre en Chilpancingo, pero decidieron ir muy lejos de ahí, a Iguala, no se sabe por qué, donde ya habían tenido muchos enfrentamientos, incluso habían quemado el Palacio Municipal, Viviana, unos meses antes. Bueno, Jorge, y hay un dato muy, muy importante que no nos podemos olvidar. Justo ahorita lo vimos cuando los sicarios declaran que efectivamente aparecieron 7 u 8 patrullas. Estas patrullas eran de la Policía Municipal de Iguala. Y en Iguala los integrantes de Guerreros Unidos suponían 2 cosas. Primero, que iban a levantar el acto de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, y bueno, que era parte de María de los Ángeles Pineda, su familia estaba muy involucrada con el grupo criminal de Guerreros Unidos, y segundo, que era un ataque a su base operativa, lo cual sí se dio esa noche y dejó los primeros 3 muertos.
Bueno, los jóvenes fueron detenidos por la policía municipal, como había ocurrido con anterioridad. Muchas veces los militares no podían intervenir en un tema de seguridad pública, por ley no pueden intervenir. Los policías de Iguala terminaron entregando a los jóvenes, junto con policías de Cocula y Huitzuco, a los sicarios de Guerreros Unidos que los desaparecieron y asesinaron. Eso está comprobado, como está comprobado que entre 17 y 19 de ellos fueron incinerados ahí en Cocula. De los demás no se sabe cuál fue su destino. Pero eso es lo que tenemos. Bueno, y eso lo confirma, no lo decimos nosotros, se confirma a través de las comunicaciones interceptadas por la DEA, que ya le platicaba a Jorge, que parecen ser ignoradas en la investigación. Y lo más desconcertante de todo esto es que los sicarios sí cometieron el crimen, y estos sicarios que cometieron el crimen han sido dejados en libertad. Algunos regresaron al narcotráfico y otros se han convertido en testigos protegidos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! ¿Y qué viene? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y esta tarde asesinaron al periodista Freddy Román en Chilpancingo, Guerrero. Hombres armados le dispararon cuando estaba en su vehículo. Freddy Román era dueño y editor del periódico La Realidad, era colaborador en varios medios impresos locales y tenía un noticiero que transmitía por redes sociales. Ese es el segundo periodista asesinado en manos del crimen organizado en menos de una semana, y es el 15º en lo que va del año. 15º periodista asesinado en lo que va de este año, no del sexenio, en lo que va de este año. Su última colaboración, precisamente sobre el tema Ayotzinapa, la había entregado el lunes en la tarde. Vamos con otro tema, ojalá se investigue el caso de Freddy Román. Vamos con otro tema, la caída también a fines de la semana pasada de uno de los más violentos narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo había sido, lo apodaban La Vaca, encabezaba uno de los grupos disidentes del cártel Jalisco en Colima, uno de los principales generadores de violencia en los últimos años. Con un gran despliegue de las fuerzas de seguridad, uno de los hombres más buscados en México fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Se trata de José Bernabé, alias La Vaca, La Bestia o El Animal, líder del cártel independiente de Colima. Elementos del ejército y la policía capitalina lo detuvieron en la exclusiva zona de Polanco. Este delincuente tiene presencia en el estado de Colima, es el que ha generado una intensa violencia ahí en el estado. La Vaca y su grupo delictivo Los Mezcales fueron parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue designado personalmente por Nemesio Oseguera el Mencho entre 2013 y 2020 como jefe de plaza en Colima. Sin embargo, a partir del 2022, por diferencias internas y en el contexto de la sucesión del Mencho, La Vaca rompió con el cártel Jalisco. Así comenzaron los enfrentamientos violentos con Julio Alberto Castillo, apodado El Chorro, yerno operador de confianza y posible sucesor del Mencho. En abril de 2011, José Bernabé fue detenido por su presunta relación con el homicidio del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos. No obstante, fue liberado por un juez federal que estableció que su detención había sido ilegal. En 2013 nuevamente fue detenido en el municipio de Comala, en Colima. Recibió una sentencia de 34 años de prisión por delitos contra la salud, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego. Sin embargo, en enero de 2020, un juez negó su traslado a Tamaulipas, donde tenía una orden de aprehensión. Además, libró la sentencia que se le había impuesto y decidieron liberarlo. De acuerdo con trabajos de inteligencia, la riña que se suscitó en enero al interior del penal de Colima, entre internos del cártel Jalisco y Los Mezcales, dio inicio a la confrontación abierta entre La Vaca y Julio Alberto Castillo. Ese día hubo 12 asesinatos vinculados con la delincuencia organizada, 9 de ellos en el centro penitenciario. El enfrentamiento fue ocasionado por La Vaca, quien no cumplió la orden que dio Castillo de atentar contra la gobernadora de Colima. Según inteligencia militar, entre las actividades que dirigía La Vaca en su organización
investigación estaban los homicidios, robos, secuestros, extorsión y el trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos. Además, se encargaba de la adquisición de armamento, vehículo y equipo táctico, con lo que abastecía sus células delictivas, primero del cártel Jalisco y luego para su propio grupo criminal. Su objetivo era ampliar sus operaciones hacia Jalisco y Michoacán, con el fin de controlar las rutas y exterminar a integrantes de grupos criminales contrarios que operaban en esas entidades. Debido a la violencia en Colima, arribaron más de 4.500 militares, elementos de la Marina y de la Guardia Nacional, para regresar la calma a la entidad, pero la narcoguerra no cede. Y el viernes en la noche finalmente fue liberada la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que estaba cumpliendo prisión preventiva por un delito que no lo ameritaba. 3 años estuvo detenida en la cárcel Rosario Robles. Esta es la historia. Rosario Robles Berlanga cumple 3 días en libertad. A través de mensajes en sus redes sociales, indicó que estos días los aprovechará para realizar chequeos médicos. Después de 3 años de reclusión, abandonó el penal de Santa Marta, Acatitla. ¿Qué sigue ahora? Gracias. En breve estaré dando entrevistas y platicaré ahorita. Sigue descansar. Enfrentará su proceso en libertad, por lo que deberá acudir al juzgado a firmar cada 15 días. Se le recogió el pasaporte para evitar que salga de México. La resolución no implica en forma alguna la exoneración de los cargos en su contra. Es acusada de uso indebido del servicio público. La Fiscalía General de la República sostiene que Rosario Robles, en su calidad de titular de Sedesol y Sedatu, fue omisa con el desvío de dinero del erario en lo que se denominó como la estafa maestra. De acuerdo con la carpeta de investigación, mientras estuvo a cargo en ambas dependencias, se celebraron contratos con universidades públicas de diversos estados, que sirvieron para triangular los recursos, lo que derivó en un quebranto superior a 5,000 millones de pesos. La defensa de Rosario Robles asegura que buscará el juicio oral y que no aceptará el llamado criterio de oportunidad, es decir, que no señalará a otros exfuncionarios. El 13 de agosto de 2019 fue detenida cuando se presentó a la audiencia inicial. En ese momento se le impuso la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, a pesar de que el delito en su contra no ameritaba la prisión preventiva. Bueno, y hasta ahora la participación de Rosario Robles en la estafa maestra no está comprobado. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, puede ver todos los reportajes especiales, los contenidos y mucho más a través de nuestras páginas de YouTube, aquí que aparece el símbolo de QR. Y bueno, ahí puede ver todos los contenidos. Nos vamos rapidísimo, que se nos acabe el tiempo. Bonita noche, nos vemos mañana. Hasta mañana, Jorge. Muy buenas noches y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.